No importa cuán ricos o famosos sean, perder peso siempre es una batalla. Sin embargo, algunas celebridades no solo lo lograron, sino que bajaron más de 100 libras y hoy lucen irreconocibles. Aquí tienes la compilación definitiva de sus transformaciones más impactantes. Jason Segel en Hollywood. Medir 1,93 m puede ser una bendición o una maldición. Jason Segel, el eterno chico alto y simpático de las comedias románticas, cargaba con una imagen que lo perseguía. Demasiado grande, demasiado desaliñado, un tipo que hacía reír, pero al que nadie imaginaba al lado de una belleza como Emily Blunt in The 5-Year Engagement. El estudio fue tajante. Jason tiene que bajar de peso, una sentencia cruel, pero también el detonante de un cambio radical. Segel no recurrió a trucos rápidos ni a cirugías milagrosas. Decidió apostar por la disciplina. Cambió su dieta, entrenó con constancia, y poco a poco el gigante bonachón se convirtió en un hombre completamente distinto. En cuestión de meses perdió casi 40 libras, y Hollywood dejó de verlo como el amigo gordito para empezar a considerarlo protagonista de verdad. La transformación quedó sellada en sex tape cuando Segel debió aparecer semidesnudo en pantalla. Años antes, esa escena habría provocado carcajadas fáciles. Esta vez el público se quedó en silencio. Jason Segel estaba en forma, confiado y orgulloso de su cuerpo. Hoy su historia no es solo la de un actor que se puso en forma para un papel. Es la de alguien que decidió demostrarle a una industria despiadada que los estereotipos no lo definirían. Y vaya si lo logró, de grandulón gracioso a galán inesperado. Jason Segel escribió su propio guión con sudor y determinación. Aretha Franklin. Ella era la reina del soul, la voz que podía estremecer estadios enteros y hacer llorar a millones con una sola nota. Pero detrás del brillo de los focos, Aretha Franklin libraba una batalla silenciosa, una guerra contra su propio cuerpo. A lo largo de los años, el peso se convirtió en un enemigo implacable. Con apenas 165 metros de altura y superando las 300 libras, su salud comenzó a tambalearse. Los médicos le advirtieron que debía perder peso si quería recuperar energía, si quería sentirse más joven, si quería seguir cantando con la fuerza que la había convertido en leyenda. Y Aretha lo logró. Perdió 85 libras sorprendiendo al mundo entero con una silueta nueva tan ligera que muchos ni la reconocieron. Cuando apareció con su figura renovada, los rumores volaron. Cáncer, una enfermedad oculta, algo que la reina prefería callar. La preocupación fue tan grande que los fans rezaron por ella. Pero Aretha Franklin, con la dignidad que siempre la acompañó, restó importancia a los comentarios. «Estoy bien», decía mientras confesaba que el verdadero problema era tener que mandar a reducir todos sus vestidos de gala. Aún así, las alarmas nunca se apagaron. Cancelaciones de conciertos, hospitalizaciones repentinas, súplicas a sus seguidores para que la tuvieran en sus oraciones. Todo recordaba que aunque su voz seguía siendo eterna, su cuerpo ya no podía seguirle el paso. La transformación de Aretha Franklin fue impresionante, sí, pero también fue un recordatorio doloroso. Incluso los mitos son de carne y hueso. Y la reina del sol detrás de cada acorde estaba luchando por su vida. Nicole Politizzi durante años fue la chica fiestera más famosa de la televisión. Con su copa en la mano, su energía imparable y sus frases memorables, Snooki Nicole Policy se convirtió en el alma salvaje de Jersey Shore. Nadie imaginaba que aquella diminuta mujer atrapada en un torbellino de vodka y madrugadas interminables un día cambiaría por completo su destino. Pero entonces llegó Lorenzo, su hijo. El nacimiento del pequeño no solo la convirtió en madre, la convirtió en alguien nueva. Snooki entendió que debía dejar atrás los excesos porque su vida ya no era solo suya. La transformación fue tan real como sorprendente. Se despidió del alcohol, una de las principales razones de su aumento de peso. Despedida también de los tragos azucarados y de la comida grasienta que los acompañaba. Llenó su refrigerador de frutas, verduras y proteínas limpias y convirtió su cocina en un santuario de disciplina. En poco tiempo perdió más de 80 libras, pero lo más importante fue lo que ganó: un nuevo concepto de sí misma.
Fuerte es el nuevo sexy, proclamó dejando atrás la obsesión por estar demasiado delgada o demasiado voluptuosa. Snooki ya no era la chica que se derrumbaba en una discoteca. Ahora era una mujer que podía levantar pesas, correr detrás de su hijo y mirarse al espejo con orgullo. El cambio no fue solo físico, fue un renacimiento de icono de la fiesta a ejemplo de fuerza y determinación. Esa es la verdadera historia de Nicole Snooki Policy. Josh Peck. Para millones de adolescentes de principios de los 2000, él era simplemente Josh Nichols, el chico simpático y con sobrepeso de Drake and Josh. Sus ocurrencias eran tiernas, sus gestos adorables, pero detrás de la risa había un joven que miraba su propio reflejo con inquietud. Con apenas 16 años, Josh Peck ya cargaba con 290 libras en un cuerpo que apenas terminaba de crecer. Y entonces comprendió algo crucial: se había convertido en un modelo para otros niños que se parecían a él. Y si quería inspirarlos de verdad, debía empezar inspirándose a sí mismo. Sin cirugía, sin atajos, Josh inició un camino difícil, pero real. 110 libras menos, después más 4 pulgadas extra de estatura, el adolescente torpe se transformó en un hombre nuevo. La metamorfosis no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de disciplina, ejercicio y la voluntad de cambiar hábitos que lo habían frenado durante años. Lo más sorprendente no fue la pérdida de peso, sino su constancia. Más de una década después, Josh aún mantiene la figura. En la calle, los fans lo detienen para hablarle de su cambio, a algunos incluso incrédulos de que aquel joven redondeado de Nickelodeon pudiera ser ahora este adulto delgado y seguro de sí mismo. Josh humilde rara vez se extiende en el tema, pero su silencio dice más que cualquier discurso. A veces el mayor triunfo no es convertirse en un galán de Hollywood, sino en un ejemplo de que sí se puede cambiar y mantenerse firme contra el tiempo. Oprah Winfrey. En el mundo del espectáculo, hay nombres que definen generaciones, y entre ellos, pocos tan poderosos como Oprah Winfrey. Una mujer que nació en la pobreza más dura y se elevó hasta convertirse en multimillonaria, dueña de un imperio mediático y un rostro reconocido en cada rincón del planeta. Pero incluso las reinas tienen batallas ocultas, y la de Oprah siempre fue la misma a su peso. Frente a las cámaras, el público fue testigo de su montaña rusa física. Subidas, bajadas, dietas milagro, carreras de 6 millas líquidos y ayunos extremos. Nada parecía durar, y cada libra recuperada era otra herida en su eterna lucha contra la báscula. Entonces, la decisión sorprendente: Oprah no solo se asoció con Weight Watchers, comprando el 10% de la compañía, sino que decidió ponerse a prueba ella misma. Con el sistema de puntos, aprendió a mirar la comida de frente, a reconocer cada exceso y a convertir la disciplina en hábito. Los resultados fueron inevitables. Los kilos desaparecieron, los titulares celebraron su nueva figura, pero lo más importante no estaba en las portadas, sino en su mente. Oprah ya no quería ser la mujer que bajó de peso, quería ser la mujer que aprendió a vivir con equilibrio. Hoy su mensaje no es solo de éxito financiero o motivación espiritual. También es un recordatorio brutalmente humano. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tu salud está en juego, la batalla sigue siendo personal. Oprah Winfrey demostró que incluso los gigantes caen y que lo verdaderamente grande es la capacidad de levantarse una y otra vez. Ricky Gervais. En 2008. Ricky Gervais, el creador del irreverente The Office británico, era un genio de la comedia, pero también un hombre con un secreto a la vista, una barriga que parecía tener vida propia. No era obeso, pero la diferencia entre el Ricky de los escenarios y el Ricky del espejo era imposible de ignorar. El cambio, como suele suceder, comenzó en casa. Su pareja de toda la vida, Jane Fallon, decidió dar un giro saludable a su rutina. Cocinó distinto, más limpio, más verde, y Ricky casi por conveniencia se sumó. Lo que empezó como un buen yo también, como lo que prepares, se convirtió en una revolución silenciosa. Los paseos se transformaron en carreras, y las comidas pesadas dieron paso a platos ligeros y nutritivos. En pocos meses, Jerv perdió 22 libras. No parece mucho, hasta que se miró al espejo y vio un rostro más definido, un cuerpo más ágil. Un hombre rejuvenecido. El público notó el cambio en las alfombras rojas y en sus actuaciones. El Ricky que antes hacía reír con sarcasmo, ahora sorprendía también con su nueva silueta.
Ya no era solo el tipo gracioso con la barriga prominente, sino un ejemplo inesperado de que incluso un comediante puede tomarse en serio su salud. El resultado fue doble. Su carrera siguió en ascenso y su vida personal ganó años de vitalidad. Y todo gracias a un gesto sencillo que se convirtió en rutina. Ricky Gervais nunca buscó ser un símbolo fitness, pero terminó demostrándole al mundo que la risa y la disciplina pueden convivir. A Billy Miller en televisión. A Billy Miller era temida y respetada. La profesora implacable de Dance Moms, la mujer que convertía a niñas en bailarinas profesionales a base de gritos, lágrimas y disciplina militar. Pero en 2017, el escenario cambió drásticamente. Abby no estaba bajo los reflectores, estaba tras las rejas. Su caída fue tan escandalosa como su fama declarada culpable de fraude de bancarrota fue condenada a 1 año y 1 día en prisión federal. Muchos pensaron que sería su fin mediático, pero contra todo pronóstico, ese encierro se convirtió en el inicio de su transformación más radical. Porque en prisión a Billy Miller perdió más de 100 libras, pasó de vestidos enormes a tallas 10 números más pequeños. Su figura cambió tanto que hasta los fans fieles apenas podían reconocerla. El secreto: 3 meses antes de entrar en prisión, se sometió a una cirugía de manga gástrica. Su estómago se redujo a un 20% de su tamaño original, forzándola a comer menos. El resto lo hicieron la comida limitada de la cárcel y la falta de acceso a sus caprichos favoritos, como su inseparable ketchup Heinz. Abby, que antes temía enfrentarse a la soledad y a los rumores. De la prisión salió con una nueva imagen y, sorprendentemente, con una nueva actitud. Adelgazar tras las rejas no estaba en sus planes, pero se convirtió en la única coreografía que cambió para siempre su vida. Kelly Osbourne. Crecer bajo los reflectores ya es difícil. Crecer siendo la hija de Osbourne, una leyenda viviente del rock, es otra historia. Desde adolescente, Kelly Osbourne cargó con la mirada del público, una mirada que pocas veces fue compasiva. Su estilo gótico, su rebeldía, su sinceridad brutal, todo se convirtió en carnada para la prensa. Pero lo más cruel fueron los comentarios sobre su peso. Kelly confesó alguna vez que recibió más burlas y críticas por estar gorda que por su adicción a las pastillas. Una paradoja dolorosa en un mundo donde la apariencia pesaba más que la vida misma. Cansada de ser el blanco, Kelly decidió cambiar, pero lo hizo a su manera, probando métodos tan excéntricos como ella. Desde rutinas de hula hoop como entrenamiento, hasta la extraña dieta de los hongos, pasando por el reverse diet, desayunar comida chatarra y terminar el día con platos saludables. Su camino fue todo menos convencional y sin embargo funcionó. Kelly perdió decenas de libras, se volvió más fuerte y finalmente pudo mirarse al espejo sin sentirse enemiga de su propio reflejo. Aún así reconoció que la parte más difícil no fue adelgazar, sino aceptar que ahora tenía un nuevo cuerpo. Su historia no es solo la de una transformación física, es la historia de una mujer que sobrevivió al escrutinio implacable, que aprendió a quererse después de una vida de críticas. Kelly Osbourne demostró que el cambio real comienza dentro, aunque los demás solo vean el exterior. Lucy Mecklenburg. Lucy Mecklenburg siempre fue vista como un modelo de figura envidiable, esbelta, tonificada, un rostro habitual en realities británicos y campañas de fitness. Pero todo cambió cuando aceptó un reto extremo: participar en Celebrity Island con Bear Grylls. Lo que comenzó como una aventura televisiva terminó siendo una lucha por la supervivencia. Sin comodidades, sin dietas planificadas, sin entrenadores personales, Lucy se enfrentó a la crudeza de la naturaleza y allí, en medio de la nada, su cuerpo empezó a desmoronarse. En pocas semanas perdió 28 libras, reduciendo su cintura a apenas 23 pulgadas. Para algunos, era un número de portada, para ella un susto. Lucy no se dio cuenta de lo frágil que estaba hasta que volvió a la civilización y se miró al espejo. Lo que vio fue un cuerpo exhausto, demasiado delgado, casi irreconocible. Lo más duro no fue la báscula, sino el impacto emocional. Admitió sentirse horrorizada con el reflejo que le devolvía el espejo y comprendió que había llevado a su cuerpo al límite sin proponérselo. Con el tiempo, recuperó el peso saludable y la fuerza que siempre la había.
caracterizado, pero aquella experiencia quedó marcada en su memoria como una advertencia. Incluso las figuras más perfectas pueden quebrarse cuando la vida te arranca de tu zona de confort. Jonah Hill. Durante años, Hollywood lo encasilló en un solo papel, el del amigo gordito y divertido, ese personaje secundario, que siempre hacía reír desde Superbad hasta comedias de universidad. Pero Jonah Hill nunca quiso quedarse ahí. Su transformación comenzó alrededor de 2011, cuando trabajaba junto a Brad Pitt en Moneyball. Para el público fue fácil pensar que la influencia del atlético Pitt lo había empujado a cambiar. Jonah, sin embargo, insiste en que fue algo mucho más profundo, un deseo de redefinir quién era en la pantalla y en la vida. Con la ayuda de un nutricionista, aprendió lo que nadie quiere escuchar. No existía batido mágico ni píldora milagrosa. Lo único que podía salvarlo era la disciplina. Cambió su dieta, entrenó con constancia y renunció a su gran debilidad, la cerveza. Según él mismo confesó, dejar el alcohol fue la clave que marcó la diferencia. Los resultados fueron espectaculares. Jonah Hill bajó más de 100 libras y en el proceso rompió con la etiqueta de cómico obeso. Pero la historia no fue lineal para su papel. En Wards, tuvo que recuperar peso, lo que demostró lo frágil y exigente que podía ser la industria. Y sin embargo, cada vez que volvió a adelgazar, lo hizo con más convicción. Hasta que en 2017, en el rodaje de la serie Maniac, apareció tan cambiado que parecía otra persona. Su rostro más fino, su cuerpo atlético, su confianza en sí mismo. Jonah ya no era la broma fácil de Hollywood. Era un actor serio capaz de todo. Jordin Sparks. Cuando Jordin Sparks ganó American Idol, el mundo la conoció como la joven con una voz gigantesca y una sonrisa que iluminaba escenarios. Pero tras el éxito, la realidad pesaba más que la fama, la presión de las cámaras, los compromisos, la comida rápida en la carretera. Su cuerpo comenzó a cambiar, y con él su ánimo. Lo que sorprende de su historia no es cuántas libras perdió, sino cómo eligió perderlas. Mientras otros buscaban dietas milagrosas, Jordin decidió empezar con algo simple: caminar. Caminatas largas que le dieron tiempo para pensar, para escuchar su cuerpo y para hacerse una pregunta que cambió todo. ¿De verdad tengo hambre o solo estoy comiendo por costumbre? Con esa conciencia, las tentaciones empezaron a perder fuerza. Hasta los postres caseros de su abuela, irresistibles en otro tiempo, dejaron de tener el mismo poder. Poco a poco los antojos cedieron y entonces vino la segunda etapa, el movimiento. Entró al gimnasio como una novata, pero pronto descubrió la emoción de probar cosas nuevas. Zumba, pilates, hiking con sus perros. Cada actividad le enseñó que el ejercicio no tenía por qué ser una tortura, sino un espacio para disfrutar y sentirse viva. Después de 18 meses, el resultado fue evidente. 50 libras menos, varias tallas menos y una energía que se reflejaba en cada paso sobre la alfombra roja. El público tuvo que mirar 2 veces para reconocerla, pero Jordin nunca contó su historia como una hazaña de dieta. Para ella fue un viaje de vida, la prueba de que cuando disfrutas el proceso, la transformación llega sola. Tina Malone, en Shameless. Tina Malone era la actriz con una personalidad arrolladora, siempre lista para hacer reír o provocar. Pero fuera de cámaras, llevaba años librando una batalla secreta contra un enemigo que la seguía a todas partes: su propio peso. Durante mucho tiempo la báscula no le perdonó. Tina llegó a usar una talla 26, con todos los riesgos para la salud que eso implicaba. Finalmente tomó la decisión que cambiaría su vida: someterse a una cirugía de banda gástrica. Fue el primer paso hacia un nuevo comienzo. La operación no fue suficiente por sí sola. Tina cambió radicalmente su dieta, adoptó hábitos más saludables y con el tiempo logró lo que parecía imposible: perder 175 libras y reducir su cuerpo hasta una talla 6 a los 54 años. Una transformación que requería disciplina, fuerza y sobre todo valentía. Pero el precio de su esfuerzo no fueron solo cicatrices físicas, sino emocionales. Al aparecer en público con su nueva figura, Tina pensó que recibiría aplausos. En lugar de eso, recibió insultos.
En Twitter, los trolls la destrozaron burlándose de su piel sobrante, criticando incluso su edad. Ella misma confesó que lloró no tanto por ella, sino por su madre que tuvo que leer la crueldad dirigida hacia su hija. Aún así, Tina no se rindió. Había ganado algo mucho más grande que una talla, había recuperado su salud. Había vencido a la diabetes y a la hipertensión. Y aunque el odio de Internet la golpeó fuerte, su respuesta fue la más poderosa de todas. Seguir de pie, más fuerte y más sana que nunca. Zach Galifianakis. Durante años, Hollywood lo encasilló en un papel muy específico, el del gordo gracioso. Desde The Hangover, Zach Galifianakis se convirtió en el rostro del tipo torpe y desaliñado que arrancaba carcajadas con solo aparecer en pantalla. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa barba y esa barriga prominente había un hombre cansado de su propio estereotipo. El cambio empezó en silencio lejos de los focos. Zach tomó una decisión sencilla pero radical: dejar el alcohol. Su bebida favorita, el vodka, y sus inseparables salchichas desaparecieron de su vida. Lo que parecía un gesto pequeño desató un cambio monumental. Con los meses el peso empezó a caer, sus rasgos se afilaron, su energía creció. Y poco a poco el bufón de la barriga se fue desdibujando. Pero la sorpresa llegó en 2017 cuando apareció en la alfombra roja de los premios Emmy. Allí no estaba el Zach de siempre. Estaba un hombre irreconocible, delgado, elegante, incluso atractivo. Los fotógrafos quedaron mudos. El público no podía creerlo. ¿Era posible que el comediante caótico de The Hangover fuera ahora este hombre renovado? La respuesta estaba frente a sus ojos. Zach Galifianakis había demostrado que no necesitaba a kilos de más para ser gracioso, que su talento brillaba más allá de un cliché de Hollywood y que al final lo más gracioso de todo fue su capacidad de reinventarse. Graham Elliott. En la televisión, Graham Elliott era el chef con estrella Michelin, el juez exigente de MasterChef y el hombre rodeado de platos espectaculares. Pero fuera de cámaras había una verdad imposible de ocultar: su propio cuerpo. Era víctima de la comida que amaba. Con más de 400 libras, hasta las tareas más simples eran un desafío. Atarse los zapatos, salir de un coche o jugar con sus hijos se convertían en batallas diarias. Y aunque sabía que debía cambiar el golpe más duro, llegó en el lugar más inocente, un aula infantil. Mientras visitaba la clase de su hijo, un niño le puso un balón de fútbol bajo la camiseta y entre risas crueles imitó su cuerpo. La burla de un pequeño fue suficiente para que Graham sintiera lo que ningún crítico gastronómico había logrado: vergüenza y dolor. Decidido a no dejar que esa imagen definiera su vida, Elliott se sometió a una gastrectomía. En cuestión de meses, perdió más de 100 libras. Pero no fue solo la cirugía lo que cambió su destino. Aprendió a resistir la tentación de los platos grasos y a descubrir el placer del ejercicio. De quedarse sin aliento al agacharse a correr su primer 5 kilómetros junto a su esposa, Graham se reinventó. Admitió temer que su nueva figura afectara a su carrera, pero pronto comprendió que lo más importante no estaba en la cocina, sino en su casa: ser un padre presente y saludable. Hoy Graham Elliott no solo prepara menús para los demás, ha preparado el más importante de todos, el que le dio una segunda oportunidad de vida: Claire Richards, en los 90. Claire Richards era conocida por su voz cristalina como parte del grupo pop Steps, pero mientras sus canciones sonaban en la radio, otra historia se escribía en silencio: la de una mujer atrapada en un ciclo de pérdida y ganancia de peso. Durante años, Claire adelgazó y volvió a engordar hasta 6 veces cada intento, más frustrante que el anterior. A sus 5 pies y 6 pulgadas de estatura, llegó a pesar más de 200 libras. Y los médicos le dieron una advertencia contundente. Si quería tener un tercer hijo, debía bajar de peso. Ese deseo se convirtió en su motor. Claire no recurrió a dietas extremas ni atajos peligrosos. Aprendió a mirar de frente su relación con la comida, a dejar atrás los atracones, a entrenar con paciencia. En un viaje que tomó más de 2 años, perdió 86 libras. Y recuperó algo más que su figura: recuperó la esperanza de ampliar su familia. Su confesión más impactante fue sobre su pasado en Steps, allí entre giras y cámaras.
Llegó a desarrollar trastornos alimenticios, obsesionada con el control y el ejercicio excesivo. Después, cada crash diet solo empeoraba el problema. Esta vez, sin embargo, decidió hacerlo distinto, lento, estable y saludable. El resultado fue más que visible. Claire no solo cantaba con más energía, sino que podía jugar con sus hijos sin sentirse agotada. En lugar de obsesionarse con un número en la báscula, abrazó el verdadero triunfo, haber recuperado el control de su vida. John Goodman. Durante décadas, John Goodman fue uno de los actores más queridos de Hollywood. Desde Rosen hasta The Big Lebowski, su talento le permitió brillar sin importar el tamaño de su cuerpo, pero detrás de las carcajadas y la voz potente había un hombre atrapado en una peligrosa rutina. En su punto más alto, Goodman llegó a rozar 400 libras. La báscula no mentía, y tampoco su reflejo confesó que a veces no soportaba mirarse al espejo. La comida se había convertido en una adicción silenciosa, un escape que lo consumía cada día. El punto de quiebre fue brutal, el número 400. Ver la aguja acercarse a esa cifra fue el golpe que lo obligó a reaccionar. No quería que su legado quedara marcado por una muerte prematura. Así comenzó su renacimiento. Goodman dejó atrás el alcohol, se inscribió en un gimnasio y convirtió el ejercicio en un ritual 6 días a la semana, sin excusas. A esto sumó una dieta mediterránea rica en vegetales, pescado y aceite de oliva. En apenas 2 años perdió más de 100 libras. La transformación fue más que física. A los 65 años, descubrió que la energía regresaba, que su cuerpo podía sostenerlo en nuevos proyectos, que aún le quedaba mucho por dar. El Hollywood que lo había visto crecer también lo aplaudió de pie por esta nueva versión de sí mismo. América Ferrera. Cuando el mundo conoció a América Ferrera en Ugly Betty, su papel la convirtió en un icono, la chica con brackets, gafas grandes y ropa. Llamativa símbolo de que la belleza no siempre es convencional, pero tras el personaje había una realidad más íntima. La actriz también lidiaba con su propio peso y la presión de Hollywood. Ferrera nunca buscó ser flaca de pasarela. Su objetivo era más profundo, sentirse bien en su piel. Pero en medio de la fama, el estrés la llevó a usar la comida como refugio. A sus apenas 5 pies, 1 pulgada de altura e incluso unas pocas libras de más se volvían notorias. Con el tiempo, el sobrepeso comenzó a pesarle emocionalmente. Entonces dio un giro. No habló de dietas extremas ni cirugías. Su camino fue diferente: reconstruir su relación con la comida y el ejercicio. Aprendió a moverse porque lo disfrutaba, no porque debía comer para nutrirse, no para castigarse. Poco a poco los resultados llegaron. América perdió alrededor de 30 libras. Para alguien con su estatura, era un cambio radical. Su figura se afinó, su energía se multiplicó, y la prensa empezó a llamarla irreconocible. Pero ella nunca buscó titulares. Lo que quería era algo más simple y poderoso: recuperar la salud y la confianza. En un Hollywood que critica tanto perder como ganar peso, América Ferrera envió un mensaje claro. Su transformación no fue para complacer a los demás, sino para vivir mejor consigo misma. Y ese quizás fue su mayor triunfo: Kirstie Alley. En los años 90, Kirstie Alley era una estrella consagrada, carismática, divertida, con una belleza peculiar que la hacía inolvidable. Pero mientras su carrera brillaba, su cuerpo vivía una montaña rusa constante. Durante décadas, Alley fue sinónimo de subidas y bajadas de peso, tan públicas como dolorosas. En 2005 decidió enfrentarse al tema con humor brutal. Creó su propia serie Fat Actress, inspirada en su vida real. Una confesión televisiva que exponía lo que muchos sabían. Kirstie estaba atrapada en una lucha interminable contra los kilos. Probó con Jenny Craig, y al principio los resultados fueron sorprendentes. Perdió peso, mostró su figura en bikini en el programa de Oprah, y el público celebró su regreso triunfal. Pero la victoria fue efímera. Apenas dejó el plan, los kilos volvieron con amigos. En poco tiempo llegó a pesar 230 libras. Cansada de tropezar siempre con la misma piedra, Kirstie buscó un nuevo reto: participar en Dancing with the Stars. Entre ensayos y coreografías, su cuerpo comenzó a responder. Perdió 60 libras antes del show y otras 30 durante la competencia. Pero esta vez no se detuvo ahí. Alley diseñó su propio plan de alimentación orgánica y aprendió a identificar sus triggers emocionales.
Su confesión más honesta tuvo que renunciar a dos de sus grandes amores, la pasta con almejas y el queso para mantener su nuevo estilo de vida. Una renuncia pequeña comparada con la victoria de recuperar el control. Hoy Kirstie Alley no habla de dietas milagrosas, sino de mantenimiento y disciplina. Su historia es la de una mujer que se cayó una y otra vez, pero que siempre eligió levantarse, demostrando que en la vida, como en la pista de baile, la verdadera gracia está en seguir moviéndose, seguir moviéndose, seguir moviéndose, seguir moviéndose. América Ferrera. Cuando el mundo conoció a América Ferrera en Ugly Betty, su papel la convirtió en un icono. La chica con cintos y cinti, brackets, gafas grandes y ropa llamativa, símbolo de que la belleza no siempre es convencional. Pero tras el personaje había una realidad más íntima. La actriz también lidiaba con su propio peso y la presión de Hollywood. Ferrera nunca buscó ser flaca de pasarela. Su objetivo era más profundo, sentirse bien en su piel, pero en medio de la fama, el estrés la llevó a usar la comida como refugio. A sus apenas 5 pies, 1 pulgada de altura, incluso unas pocas libras de más, se volvían notorias. Con el tiempo, el sobrepeso comenzó a pesarle emocionalmente. Entonces, dio un giro. No habló de dietas extremas ni cirugías. Su camino fue diferente: reconstruir su relación con la comida y el ejercicio. Aprendió a moverse porque lo disfrutaba, no porque debía comer para nutrirse, no para castigarse. Poco a poco, los resultados llegaron. América perdió alrededor de 30 libras. Para alguien con su estatura era un cambio radical. Su figura se afinó, su energía se multiplicó y la prensa empezó a llamarla irreconocible. Pero ella nunca buscó titulares. Lo que quería era algo más simple y poderoso: recuperar la salud y la confianza. En un Hollywood que critica tanto perder como ganar peso, América Ferrera envió un mensaje claro. Su transformación no fue para complacer a los demás, sino para vivir mejor consigo misma. Y ese quizás fue su mayor triunfo.